there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson y nuestro invitado especial el día de hoy, Jason Stidham. Jason es uno de los evangelistas principales con las Asambleas de Dios y realmente todo el mundo pentecostés en realidad. Como la mayoría sabe, él ha estado con nosotros los últimos días y como siempre sus mensajes fueron fenomenales. Jason, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Participa cuando gustes. Pero cuidado Gracias, con los que hermano. están a tu lado allí. Son jóvenes grandes estos hermanos. Ellos tienen un buen corazón, tienen un buen corazón. Como dijo papá, usted es alto y nada más. Bueno, tengo una noticia para tu papá. Eh, Todavía le falta la situación. Ayúdeme, por favor. Bueno, yo tengo un paso en mi baño y me paré y dije yo, bueno, Joseph es así de alto cuando me paro en ese escalón. Me hace sentirme un poco mejor cuando me subo en el escalón, pero no en Sí. totalidad. Sí, ¿usted los tiene en la ducha? Tengo cuando entro a la bañera, al baño, ya, ahí, ya veo. para que el agua no se salga, pero tú no sabes de eso. No, yo uso drenajes. Sí, ya. Él piensa que cuando hablamos de lluvia, estamos hablando de la regadera. Sí. Esa influencia de Montana que él tiene. Realmente no fue mi viaje muy especial a Faraday, donde yo fui a un hotel allá. Me vendieron una tina detrás de una camioneta con un poco más de dinero, con una sábana también encima. Cuando la gente de Montana viene acá, el señor les regala una camioneta, de verdad. Sí, pero esta estaba estacionada. Jason, participa hoy cuando tú quieras, cuando lo sientas hacer. Y El programa está un poco medio raro el bueno, día de hoy. ese es el problema de las mañanas. Sí, solo hay que salirnos de la ducha. Vamos, se va a corregir. ¿Alguien va a salir a predicar? Sí, señor, 21 de octubre al 23. Grace y yo estaremos yendo a Denver, Carolina del Norte. Estaremos acompañando a los pastores Jason y Summer Collins para una serie de campañas en Lakeside Church en Denver, Carolina del Norte. Grace estará ministrando el viernes a las 7 p.m. y el sábado a las 10:30 a.m. Esa es la conferencia de damas en la programación de la mañana. En la tarde estaré ahí a las 6:30 y en la mañana a las 10:30 a.m. Lakeside Church el 21 al 23 de octubre en Denver, Carolina del Norte. Muy bien, Joseph. Sí, señor, este fin de semana, o esta semana mejor dicho, comenzamos en Cuba, Missouri. Estaré con At the Cross Family Worship Center con el pastor Mounts, que me ha invitado y estoy esperando mi primera visita ya con estos hermanos. Y el jueves a las 7, viernes a las 7, un tiempo maravilloso en el Señor. Excelente. Dave. Me encantaría darle gracias a los pastores Hartgrove en Missouri. Tuvimos un tiempo maravilloso este fin de semana. Sábado en la noche, una pareja comprometida llegó y recibió al Señor. Domingo en la mañana tuvimos un par de personas llenas del Espíritu Santo. Una de las señoras vino y dijo que había comenzado a hablar en lenguas y dijo, ¿qué es eso? Pero Maravilloso. tuvimos un tiempo maravilloso. Excelente, excelente. Josh. Sí, señor, anunciaré para papá y para mí. Estaremos yendo a la iglesia que Joseph estará ministrando en Family Worship Center, At the Cross Family Worship Center, del 14 al 16 de octubre. Servicio el viernes a las 6:30, el sábado en la mañana a las 10:30 a.m. y 6:30 p.m. y el domingo a las 10 a.m. La dirección es el 60 Christina Lane. Para más información, llamen al pastor Mike Mounts al
888-885-1384. Y también me encantaría extenderles extenderle un agradecimiento a los hermanos de Luisiana. Estuvimos este fin de semana allá en Crossway Fellowship Church con los pastores Doucette y tuvimos 3 maravillosos servicios. Gran tiempo en el Señor, gente maravillosa. Y me encantaría compartir con usted que el pastor Doucette ha sido evangelista durante muchos años. Ahora es pastor, pero quería dejarle saber a usted qué bendición y cuánta ayuda sus comentarios y sus libros han sido para él. La Biblia de Estudio del Expositor, herramientas y recursos y todo lo que usted ha provisto. Le damos gracias a Dios por lo que Él le ha dado a usted, pero quería que yo le dijera a usted específicamente qué ayuda su ministerio ha sido para su ministerio, especialmente los comentarios y el contenido. Bueno, yo estoy muy, muy Excelente. agradecido por eso. Yo estaría mal si no le mandara saludos al hermano o a usted de parte del hermano Rydell. Ellos le mandan saludos y su amor. Bueno, dile a Jason y a James, dile a James que el cheque de los diezmos está un Creo poco que lento. le acaba de decir usted. Sí, pero se lo mencionaré. Jason, yo creo que vas a salir a predicar próximamente, ¿no? Tenemos una campaña en Waxahachie, Texas. Creo que Tim y Tommy, sí. Tommy estarán contigo. Sí, comenzamos Full Life Assemblies of God. Tendré más detalles más adelante. Sé que no va a ser en la iglesia, sino en un tabernáculo al aire libre, en uno de los parques de la ciudad en Waxahachie, Texas. Estaré predicando el domingo en la noche y Tommy Bates estará predicando el domingo en la mañana, el lunes en la noche, y Tim Hill estará predicando el miércoles, el pastor Brian McDonald el martes y el pastor Roger Reston, Full Life Assemblies of God en Waxahachie, Texas. Así que los invitamos a venir. Excepto por estos caballeros aquí, tienen de los mejores predicadores en el mundo, en este lugar, ¿no? Y así que diles hola de mi parte, por favor. Sí, señor. Oramos que Dios pues les dé tremendas salidas. ¿Eso será en Fort Worth? Waxahachie, al sur de Fort Worth. Muy bien, muy bien. Dile a Tim Hill y a Tommy Bates. A Tommy. Tim y Tommy, que anticipamos que ellos estén con nosotros en la campaña en abril. Creo que será así, ¿no, Así es. caballeros? Sí. Así que alabado Dios por eso. Vamos a empezar en el versículo 11. No sé si, bueno, vamos a empezar a leer allí, por favor. Mas os certifico, hermanos, Hecho conocido que el evangelio predicado por mí el mensaje de la cruz. no es según hombre. Cualquier mensaje, además de la cruz, es completamente ideado por el hombre. Vamos a detenernos aquí un momento. Y esto es algo tan importante. Y Pablo, a él se le dio la oportunidad, que realmente no quiero decirlo de esa manera, tal vez la responsabilidad, es mejor decirlo, a él se le dio la responsabilidad de el gran mensaje del nuevo pacto. Y fue su responsabilidad entregárselo a la iglesia, lo cual él hizo, gracias a Dios, y los tenemos en estas epístolas, y especialmente en el libro de Gálatas, nos dice cómo vivir para Dios. Y es sorprendente que la mayoría de los cristianos simplemente no saben cómo vivir para Dios. Sé que he dicho esto y dije eso en una iglesia en una ocasión, que la mayoría de los cristianos no saben simplemente vivir para el Señor. Y eso no es para ser sarcástico de alguna manera, sino tristemente es la realidad. Y yo recuerdo decir que aquí en el Centro Familiar de Adoración, ya varios años atrás, que la mayoría de los cristianos no saben vivir para Dios y muchos se sorprendieron en la congregación. Pero es una gran realidad. La mayoría de los creyentes simplemente no saben cómo vivir para el Señor. Y yo, bueno, recuerdo que años atrás, Francis y yo estábamos en un servicio aquí en la ciudad, en otra iglesia,
Y cuando terminó el servicio, la gente estaba muy, muy alegre, muy amables con nosotros, se acercaron y muchos, varios cientos se acercaron. Y bueno, yo noté que había un joven que se había quedado atrás y no decía nada. Él estaba allí en la multitud de personas que estaba allí y cuando todo el mundo se fue, él dijo, hermano Swagger, ¿puedo yo hablar con usted? Y le dije, claro que sí. Él me dijo, yo soy salvo, soy lleno del Espíritu Santo y sé que soy salvo y sé que soy lleno del Espíritu Santo, pero yo tengo un problema que no he podido resolver. Y yo le pregunté, ¿cuál es el problema? Esto ya fue años atrás. Él me dijo, es la homosexualidad. Él me dijo, yo he luchado y luchado y no he podido dejar eso atrás. Realmente la situación está empeorando en lugar de mejorar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me preguntó. Y yo, bueno, yo le dije lo que yo le hubiese dicho a todo el mundo en aquel momento, tienes que hacer un mayor esfuerzo, tienes que orar esto y lo demás. Y cuando yo noté que él bajó la cabeza y me dijo, bueno, voy a tratar. Y yo salí de allí sabiendo en mi corazón que yo no había ayudado a ese joven. Sabiendo en mi corazón, yo le dije lo mismo que le había dicho a muchos otros. Tiene que hacer un mayor esfuerzo, tiene que ayunar o más, tiene que hacer esto, aquello, lo demás. Y esas cosas son cosas buenas y cada creyente debe de hacer esas cosas, pero no va a libertar al cautivo eso. Eso no va a llevar libertad al individuo. Y damas y caballeros, actualmente millones de cristianos que aman a Dios no son hipócritas. Ellos aman a Dios y están luchando. Y están tratando todo. Yo sé que, por ejemplo, cuando la situación de Pensacola ahora estaba sucediendo, nosotros tuvimos personas que pasaron por aquí. Yo sentí, o bueno, yo escuchaba que todos decían lo mismo. Decían, yo espero que algo funcione porque si no, no sé qué yo voy a hacer. Querían que algo funcionase en su vida. Lo escuché eso una y otra vez. Y simplemente ellos no sabían cómo vivir para Dios, cómo caminar en la victoria. Y eso viene de predicadores en adelante. No solamente es la iglesia, son predicadores también luchando en su corazón con el poder de las tinieblas. Y como dije momentos atrás, no son hipócritas. No son hipócritas, ellos aman a Dios, pero en lugar de acercarse a Él, cada vez se parece que se están alejando. ¿Cuál es la solución de esto? Es la voluntad de Dios que nosotros caminemos en fe, en victoria, sobre el mundo, la carne y el diablo. No es la voluntad de Dios que seamos vencidos por estos problemas. Es la voluntad de Dios que nosotros venzamos al poder de las tinieblas. Y brevemente, permítame presentarle esto, no va a tomar mucho tiempo. Cuando usted nació de nuevo, en ese momento usted fue santificado. Ahora la iglesia ha argumentado sobre esto durante 100 años, tal vez 200 años, sobre lo que es la santificación bíblica. Bueno, permítame decirle que usted no puede santificarse a sí mismo. No lo puede hacer. Millones han tratado, millones han fallado. Usted no puede santificarse a sí mismo. Pero automáticamente es santificado cuando nace de nuevo. Pablo dijo, 1 Corintios 6:11. así Pero es, ahora sois lavados, lavado y santificado y son justificados. Él no dijo que serán santificados
o esperen ser santificados, o tengan la esperanza, o tal vez después, o deben de tratar de buscar santificación. Él no dijo nada de eso. Él dijo, ustedes lo son actualmente, en el presente. Y allí es donde la iglesia ha tropezado durante años tratando de identificar las cosas. Usted es santificado actualmente, pero hay otras cosas que faltan. Y tenemos que entender que Jesucristo es la fuente y la cruz es el medio. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Jesucristo es la fuente de todas las cosas que necesitamos. Y la cruz es el medio legal, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Y estas cosas en particular, nosotros somos santificados, entienda eso. Usted debe de funcionar en esa capacidad. Lo próximo, su fe, y esto es tan importante, el blanco de su fe, muy posible, puede que sea lo más importante en la vida del creyente. Es el blanco correcto de su fe. El Espíritu Santo no operará fuera de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Él obra exclusivamente en que su fe debe de estar en Cristo y este crucificado. Día y noche, nunca cesando. Allí es donde debe de estar su fe. Ese es el blanco de su fe y lo reitero, muy posible puede ser el aspecto más importante de su experiencia cristiano, el blanco correcto de su fe. Es su fe en usted mismo y principalmente es donde está en la mayoría. Yo sé, yo lo he vivido. Ayunamos tantos días y el ayuno es bíblico, si se hace correctamente. Yo estoy orando tantas veces al día. Eso es lo que debe de hacer como creyente, pero eso no le va a dar victoria sobre el pecado. Y estoy memorizando tantos versículos, como un hermano me dijo recientemente. Él dijo, bueno, yo memorizo un versículo al día. Qué bueno, yo hago lo mismo, pero eso no le va a dar victoria sobre el pecado. Y ese es el problema. Que el pecado es el problema. No nos gusta admitir eso, pero es la realidad. El pecado es el problema. Hermano Sager, permítame añadir Claro, un par claro de que cosas sí. aquí. En la experiencia de salvación, este es el mensaje de Pablo. Eso es lo que Pablo ha aprendido y esto es lo que está defendiendo en el libro de Gálatas. Él nos enseña como el hombre que ha sido enseñado por Dios en cuanto a qué es lo que trae la salvación, qué es lo que esa salvación inicial trae. Y la libertad que viene del pecado realmente, cuando hablamos de ser santificado, instantáneamente es libertad del pecado. Ujú. Y eso solamente puede ser mientras que el hombre nacido de nuevo experimente esa nueva criatura. Lauren, pero eso no quiere decir una perfección sin No, no, pecado. no, para La nada. Biblia no nos enseña eso. Pero sí quiere decir que el pecado no se debe de enseñorear sobre Correcto. nosotros. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Estamos hablando de lo mismo. La santificación, que es a lo que nos referimos como santificación instantánea. En el momento de la salvación, ese creyente es unido con Cristo. Ujú. Pero entonces empieza esa obra progresiva que Correcto. nunca Así termina. es. Pero una vez más, la parte del principio de todo esto es que yo soy bautizado en Cristo y en ese momento, en ese tiempo, yo soy crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él, resucitado juntamente con Él para vivir en Él desde una nueva fuente de poder. Y esa fuente de poder, Romanos correcto, es 6. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma morada dentro del creyente nacido de nuevo e instantáneamente comienza la progresión de la santificación progresiva.
basándonos en la verdad de la santificación instantánea. Uno no puede comenzar la salvación sin que Jesús ya se haya encargado del problema de pecado. Y esto es lo que Romanos 6 nos enseña. Él removió el problema del pecado en la cruz. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. Lo que era débil a través Correcto, de la débil carne. en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, condenó al pecado en la carne. Entonces el evento el evento del Calvario fue lo que derrotó el pecado y la unión con Cristo. Es lo que, bueno, esto es lo que el pueblo de Cristo tropieza. La unión con Cristo nos trae relación con Dios y esa posición es una posición de santificación, la justificación y luego el Espíritu Santo inmediatamente, no en un momento después, no después de que yo trabajo, no después de que yo sea bautizado en el Espíritu Santo, sino que inmediatamente comienza esa obra progresiva de la transformación a la imagen de Cristo. Por eso es que todo borracho que ha sido salvo instantáneamente fue salvo. Por eso es que todo drogadicto fue instantáneamente salvo. Por eso es que todo hombre nacido de nuevo fue cambiado instantáneamente de lo que eran antes. El nuevo hombre, la nueva creación, depende de la obra y el poder del Espíritu Santo que entre en la salvación y esa obra va a ser dependiente de que si la persona sabe o no en qué creer, en qué ponemos nuestra fe apropiadamente en Cristo y la cruz. Volver al blanco correcto de la fe. Y eso es lo que nos trae la enseñanza de Pablo, es lo que nos da el derecho legal, el Espíritu Santo, el derecho legal de obrar en nosotros. Todo lo de Romanos 8 está hablando de la respuesta del Espíritu Santo a la fe apropiada después de la experiencia del nacer de nuevo. Cuando el creyente pone su fe en Cristo y la cruz y la mantiene exclusivamente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo, quien obra extensivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, entonces empezará a obrar en la vida de ese creyente, Correcto. dándole victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Pero yo temo que nosotros nos hemos desviado en un área y nosotros pensamos que el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas serviría el propósito, pero Así no es así. No es su propósito. No es el propósito del Espíritu Santo el hacer eso. No es el propósito del bautismo. El propósito del bautismo, Es el correcto, propósito ciertamente del sí, Espíritu solamente hay un Santo. Espíritu Santo. Pero una segunda obra posterior solo puede comenzar después de que la primera obra se hace. Y la primera obra que se hace trata con la naturaleza pecaminosa y equipa al creyente para su confrontación con el mundo, la carne y el diablo, si entendemos qué es lo que Pablo nos está enseñando y lo que nos está predicando. El Espíritu Santo lo resuelve si la fe de la persona es correcta. Eso es correcto. Entonces todo hombre nacido de nuevo puede ser libre del poder del pecado. Ujú. Y el bautismo con el Espíritu Santo, tan importante como lo es Será para el servicio. es para la misión, para el servicio, Ujú. para poder lograr la tarea que Dios ha dado. Esta cadena es un resultado de eso que estamos hablando ahora. Correcto, así es. Pero el Espíritu Santo no operará, no obrará. Bueno, lo voy a decir de esta manera. Él demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz, porque Él obra extensivamente, exclusivamente, dentro de la obra terminada por Cristo. El Sí. pecado es el problema. Sí. A nosotros no nos gusta admitir eso, pero el pecado es el problema. Bueno, Y mientras la Biblia no enseña una perfección sin pecado, sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre Amén. nosotros. Entonces el creyente es libre del poder y el dominio del pecado solamente después del evento de la salvación y solamente al mantener nuestra fe centrada en Cristo es. y la cruz. Cristo pagó un precio terrible en la cruz del Calvario para darnos victoria sobre el pecado. Y Él no va a tolerar que nosotros le demos la gloria a otra cosa. La mayoría de los problemas que tenemos, nosotros los provocamos sobre nosotros. Yo lo puedo hacer. Sí, bueno,
Mientras nos fijamos Y en, no podemos. correcto, o dependemos de nosotros mismos, aceptamos alguna verdad bíblica como el ayuno, lectura bíblica, todas las cosas que usted le dijo a aquel joven que necesitaba hacer, y él ya estaba haciendo esas cosas desde un corazón que amaba a Dios. Incidentalmente, él llamó de Sí, vuelta. le iba a decir que necesitaba terminar. Llamó y dijo, soy libre por la gracia de Él Dios. llamó como hace 2 años, ¿verdad? Así Desde es. esta fecha. Y esto fue 30 años antes, y él dijo, yo he escuchado lo que Así usted está es. predicando, y quiero que sepa que lo que usted ahora enseña, lo que usted ahora predica, me ha libertado. Soy libre Así de es. ello. Qué Y él bueno que lo testificó eso. mencionas. Pero hemos puesto nuestra fe en eventos, circunstancias, encuentros con Dios como el medio de... Bueno, y esto va a sonar un poco fuerte, pero aún está mal que los creyentes tengan su fe en el Espíritu Santo, que Él va a hacer esto y aquello. Es Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario, quien pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y el Espíritu Santo demanda que Jesucristo reciba la gloria. Cuando nuestra fe está correctamente colocada en Cristo y la cruz, eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Y Correcto. entonces Él obrará en nuestras vidas. Como dijimos, solamente hay un Espíritu Santo. Pero Él obrará para remover de nosotros el pecado, Así es. el poder de las tinieblas. Cuando ponemos nuestra fe en eventos, ya sea un evento subsecuente o un encuentro que tengamos en el altar o algún otro encuentro bíblico con Dios como el medio de santificación, nos perdemos el plan de Dios, nos perdemos el proceso de cómo vivir para Dios, y nuestra fe rápidamente se pone o es puesta en esos eventos, y ahora tengo que ir al altar, tengo que ir a ser lleno otra vez, a tener otro encuentro, y corremos de encuentros a encuentros a encuentros, de campaña a campaña a campaña, y estamos, bueno, lamentablemente el poder del Espíritu no cambia en nuestro interior. Si pudiese lograr que ese predicador imponga las manos, eso resuelve mi problema. Correcto, y usted mencionó a la gente de Pensacola, la gente le dijo, Ujú, bueno, yo no sé qué va a suceder si yo no recibo algo de ese evento, de ujú. esa localidad. Yo no denigro ninguna experiencia que tengamos con Dios, todas son importantes, todas son vitales, son parte de lo que nos hacen, bueno, lo que nos hace nosotros. Pero si queremos libertad, crecimiento, libertad del pecado, tenemos que entender qué es lo que la experiencia del nacer de nuevo nos da, y tenemos que poner nuestra fe exclusivamente día tras día tras día en Cristo y lo que Él ha hecho, y luego y solamente entonces el poder del Espíritu Santo tratará con el problema del pecado que, como a usted le gusta decir, son esas ramas colgantes que están dentro de nuestra mente y corazón. No podemos ayunar para eliminarlas, ni orar para eliminarlas, ni estudiar para eliminarlas. Tiene que ser removido por el poder del Espíritu Santo. Y eso solo sucede mientras que el Espíritu Santo obra en nosotros al mantenernos siempre en Él. Volvemos a lo que acabas de decir, el blanco correcto de la fe. Y el Espíritu Santo obra exclusivamente en esa capacidad. Todo esto regresa a lo que estamos escuchando. Vivir en el Nuevo Testamento puede ser reducido a escuchar y hacer. Cuando uno considera la vida del Nuevo Testamento, nos fijamos en las epístolas de Pablo, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo? Si escuchamos mal, las obras van a ser malas. Cuando regresamos a este hermano que dijo, yo no sé cómo voy a ser libre de esto, bueno, muchos cristianos son así el día de hoy. Si no escuchan el mensaje correcto, usted no puede ir a buscar una escritura de la Biblia y decir, bueno, ya encontré la solución, lo vamos a hacer en la carne. Y yo creo que eso se prueba en Hebreos capítulo 11, en todos los relatos del individuo que está estaban escuchando algo, y por fe Moisés, por fe Noé, por fe. Entonces todos sabemos que lo que estamos escuchando tiene que ser correcto, lo que estamos creyendo tiene que ser correcto para que la obra, que termina el capítulo 12, dice, despojaos del pecado, así es como el pecado se despoja. Tenemos que escuchar correctamente si vamos a actuar correctamente. Lo que el Señor me entregó realmente no era algo nuevo, de ninguna manera era nuevo, pero, ¿cómo se llama? William Durham. William Durham.
El Señor se lo entregó a ese hermano. Sí, así es, pero fue en el ámbito de santificación instantánea que Durham llegó a los primeros días del Pentecostés y realmente comenzó estas asambleas de Dios con su doctrina y confrontó al sistema de creencia aceptado por Parham y Seymour y aquellos que habían estado en el movimiento de Wesley a la santidad y el movimiento de santidad hasta los primeros días del Pentecostés. Ellos enseñaban que la persona debía ser salva y luego en otro evento posterior santificados y luego solamente después de eso podrían ser llenos, perdón. Durham era un bautista de Chicago que fue lleno en 1906, que regresó a Chicago y que seguía estudiando las doctrinas y llegaron a la conclusión de que, bueno, somos salvos y santificados instantáneamente en el momento en el que nosotros somos salvos, no es un evento posterior. Yo realmente nunca había leído eso sobre Durham, nunca lo había escuchado hasta que me diste ese documento. Sí, él lo escribió en el Testimonio Pentecostal después en 1911, 1912, después de que él se regresó a Azusa. Él regresó al avivamiento porque él quería influir un avivamiento que para 1909 había muerto. ¿Y cómo estaba diciendo? Bueno, el pueblo hoy día, y hay mucha gente buena que ama a Dios, que está luchando con algo en su vida. Y si ellos hacen lo que hemos sugerido aquí, empezar a asegurarse de que su fe esté anclada en Jesucristo y esté crucificado, y mantienen esa fe allí, ellos van a tener victoria sobre ese problema. Correcto. Es algo que va a suceder. No quiere decir que nunca va a haber una tentación, eso no es lo que quiere decir, pero sí que si usted no se rinde, frecuentemente lo decimos aquí, Él no se rinde. Si usted no se rinde, el Señor no se rinde. Si usted falla, entonces levántese. Realmente Dios puede ayudar al que falla, pero no al que se rinde. Amén. Entiendan eso. Si usted hace lo que estamos diciendo, si usted pone su fe en Cristo y la cruz y no permite que se mueve, empezará a ver victoria en su vida y corazones. Y hermano Swagger, sí quiero hacer una distinción entre la enseñanza de Durham y lo que usted presentó al cuerpo de Cristo, porque es esencial, es histórico. Durham dijo que no somos salvos y santificados después, sino que somos salvos y santificados, y él utilizó la misma escritura que el Señor le dio a usted en relación a Así es. la santificación, pero Durham peleó la batalla de santificación instantánea contra un mensaje triple de salvo, santificado, después y luego lleno. Y él llegó y estableció eso desde 1909 hasta su muerte en 1912. Las asambleas de Dios, de hecho, nacieron separados de algunos de los otros movimientos del Pentecostés como resultado de la enseñanza de Durham. Entonces el fundamento de las asambleas era salvo y santificado y luego llenos como una segunda obra posterior. Pero estás diciendo que él no fue más allá. Correcto. No, en sus escritos del Testimonio Pentecostal, y ese es su periódico publicado en 1909, 10 y 11. Él enseñaba que la santificación, y esa era su lucha, esa era su posición en el cuerpo de Cristo. Cuando usted nace de nuevo es santificado. Cuando usted nace de nuevo es santificado, y el problema del pecado es lidiado aquí. Lo que usted trajo a el cuerpo de Cristo, al movimiento pentecostal en particular, es el conocimiento de que no somos transformados por el bautismo del Espíritu Santo. Somos transformados por la experiencia de salvación y la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Cuando ponemos nuestra fe en algo aparte del Calvario, en otra experiencia, el Espíritu Santo no va a honrar eso. Él no le agrada eso. No lo va a honrar porque no estamos honrando la fuente Sí que es, fue así provista es. por nosotros. Es lo que trato de decir. Entonces su vida y su ministerio, a gran costo, ha traído el conocimiento de santificación progresiva como resultado de un objeto correcto de fe.
Eso no era el mensaje de Durham. Cuando usted lee los escritos de Durham, él era muy fuerte en la idea de la experiencia pentecostal, tratándose de la única manera en cómo el Espíritu Santo obraba. Y ese ha sido el problema con el movimiento pentecostal. Cuando ponemos nuestra fe en el bautismo, y solamente en el bautismo, tan importante como lo es, como el santificador, como un evento santificador, no vamos a hacer lo que se supone que debemos ser, porque la única manera de cómo el Espíritu Santo va a obrar consistentemente, más allá de la experiencia de salvación, no es a través de otro evento, sino a través de nuestra fe centrada en lo que Cristo trajo. Eso es lo que Pablo enseñó. Eso es lo que su vida y su ministerio desde 1997 le ha dado al cuerpo de Cristo. Y honestamente, es tan histórico como la batalla de Durham, porque ahora nos enfrentamos a la batalla de traer a la gente de vuelta al objeto correcto de fe, después de años de ser puestos en lo incorrecto. ¿Usted creció en ello? así es, crecí así. Y él ha enseñado al pueblo que si tiene un problema, sea bautizado con el Espíritu Santo y eso resolverá Sí. su problema. Pero luego me di cuenta que cuando me escribían me decían, ya yo Amén. he hecho eso, he sido bautizado y todavía no puedo tener victoria sobre esta situación. Correcto. No podemos poner nuestra fe en un evento, aún un evento bíblico. Así es. Aún el evento de venir al conocimiento Una vez correcto más, muy bien es dicho. algo que tenemos que recordar, porque como se mencionó momentos atrás, no todo el mundo encuentra todo inmediatamente porque han llegado al conocimiento de Correcto. la cruz. Sí es la respuesta, de hecho, es la respuesta, pero él lo citó un momento atrás, si usted no se rinde, Dios no se rinde. Eso nos acuerda que es una situación, como dijo el hermano Jason ayer, hay un tiempo de semilla, cosecha y trabajo en toda palabra de Dios. Entonces, no es automático como nos gustaría que fuese, pero es la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No escuchamos correctamente, si no lo hacemos así, no estará correctamente. Todo será una obra de la carne. Y eso es lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Ese era el problema. El evangelio que Pablo predicó estaba teniendo ediciones que no debían añadirse al evangelio que él había proclamado. Cada vez que nosotros añadimos algo bíblico o no al simple evangelio, lo corrompemos y perdemos su efectividad en nuestra vida y no debemos hacerlo. Las palabras que se están usando aquí, Lauren lo ha referido ya varias veces. Cuando viajo, hermano Swigert, yo no creo que el mensaje de santificación remotamente se está comunicando. Bueno, estaba esperando que Lauren terminase porque yo quería preguntarte precisamente eso, sobre las asambleas de Dios. Sí, Usted y el ministerio, ustedes hablan de la solución siendo la obra terminada por Cristo, pero yo no estoy seguro si una gran parte de la iglesia reconoce que hay un problema. Hay que reconocer que hay un problema antes de entender que hay una solución. Y yo creo que la solución al pecado en la mente de muchos en la iglesia americana es el perdón del pecado. Pero continuamente usted dice libertad del pecado y ahí es donde está la desconexión. Ellos creen, sí, el problema es el pecado, mi solución es yo ser perdonado por la obra de Cristo en el Calvario, no viendo de que hay una segunda parte de esa obra que es la libertad del pecado. entonces el perdón no es victoria, no es liberación. Es ambas, no es una u otra. Entonces es justificación y santificación, es perdón y libertad. Yo creo que ahí está esa desconexión. En una gran parte del cuerpo de Cristo están diciendo, sí, es un problema, pero tenemos acceso al perdón. Si pecamos, tenemos realmente un representante con el Padre que es fiel y Lo cual es justo, cierto y que correcto. es cierto y verdadero. Es un principio bíblico. Esa justificación, pero no están viendo que la santificación, que básicamente es una doctrina extinta en la iglesia Amén, sí. moderna, la libertad del pecado está disponible. No solamente podemos ser perdonados, pero también vamos a continuar en el pecado, dijo Pablo. No, de ninguna manera hay libertad del pecado para que
ese constante buscar perdón, eso se pueda romper y podamos caminar en libertad. Amén. No era o no fue el Espíritu Santo que murió en la cruz del Calvario, fue nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo presenta eso. No va a permitir que nosotros tomemos cualquier otra dirección excepto Jesucristo y este crucificado. Nosotros tenemos la voluntad de Dios, si la tenemos, allí es donde estará nuestra fe. Y siempre he querido preguntarte, o quería preguntarte, y creo que ya probablemente contestaste a la pregunta, pero las asambleas de Dios, ellos creen en la santificación progresiva, ¿no? Amén. Instantánea y progresiva. Eso no lo había escuchado. Creemos que, como usted lo dijo anteriormente en el programa, creemos que una vez que somos salvos, somos santificados en ese momento y podemos ser santificados Eso no lo había progresivamente. escuchado en las asambleas de Dios, nunca lo había escuchado. Lo había escuchado en... Bueno, perdón, no, me estoy equivocando. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero Meyer Pearlman en sus doctrinas lo presenta muy sucintamente. Santificación instantánea. El logro progresivo. Correcto. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Yo creo, caballeros, que la mayoría de los cristianos e iglesias, y Jason, usted viaja en toda la nación constantemente. Hablamos del blanco correcto de la fe y yo no creo que se sabe de lo que se está hablando, ¿correcto? Estaría de acuerdo, especialmente con el tema a la mano hablando de la santificación. Creo que ellos dirían que el objeto correcto de fe es Cristo y el crucificado para el Para perdón del salvación. pecado y salvación, pero no para santificación. Mm. Pero el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos y Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacer lo que se tiene que hacer. Y Él no demanda mucho, pero sí demanda una cosa, como hemos dicho repetitivamente, y eso es que nuestra fe esté en Cristo y la cruz. Él no va a insultar a Cristo. Cristo pagó un precio tan grande y Él honra eso con todo lo que Él hace por nosotros, para que nuestra fe siempre esté en Cristo y la cruz. Porque cuando nosotros lo ponemos en otra dirección, termina la fe en nosotros mismos, fe en nosotros. Y automáticamente estamos perdidos Amén. cuando nosotros hacemos eso. Hermanos, si me permiten, al estar hablando de este tema tan importante, esta historia en esta situación que continúa llegando a mi mente, es Repite eso, por la favor. historia que continúa llegando a mi mente del libro de Éxodo. Vemos a la iglesia el día de hoy y realmente en la misma posición que el pueblo de Dios, los hebreos, cuando estaban en atadura hebrea en Éxodo. Ese era el pueblo de Dios. Dios había hecho promesas a Abraham, a la simiente. Así que no había duda alguna que si hablamos de ellos como un pueblo, eran el pueblo de Dios. Así que esa no era la preocupación. Ellos estaban en ataduras. Así Y es. aquellos que estaban en Israel no estaban predicando liberación, porque todos estaban en ataduras, desde el liderazgo, los hebreos Así es. mismos, Así es. todos ellos trabajando. Se requería de que Dios Mm. levantara a un Moisés y a un Aarón. Recordemos algo tan importante desde hace años. Para usted, hermano Swagger, cuando sucedió, el pastor Donny estaba predicando, creo que era un domingo en la noche, él mencionó las palabras, la palabra del Señor, que era para Faraón, deja a mi pueblo ir. Deja ir a mi pueblo. Sí. Y no era, no eran las plagas que vieron al pueblo de Israel, bueno, liberado, sino la sangre del cordero para liberación. Pero la palabra del Señor para hoy, para ese hijo de Dios, es deja ir a mi pueblo. Hay libertad del pecado, pero solo a través de la sangre del cordero. Y una vez esa sangre fue aplicada, el Espíritu Santo abrió el mar Así rojo. es, sí. Poder, poder. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa necesaria. Y Él quiere hacerlo Amén. en nuestras vidas. Él lo quiere hacer. Pero Él demanda
que nuestra fe. Yo sé que cuando el Señor me entregó esto, nosotros, Lauren y yo, estábamos en la radio y la programación ya casi terminaba aquel día. Duró tal vez una hora en aquel momento, era lo que duraba la programación. Y de repente el Espíritu del Señor empezó a moverse en mi vida y me dijo, el Espíritu Santo no obra fuera de la obra terminada por Cristo. Él obra dentro de esos parámetros y no opera de otra manera. Yo nunca había leído eso en ningún lugar y pensé yo, Señor, y en ese momento Lauren dijo, pero ¿y usted me puede dar algún versículo para eso? Y pensé yo, ¿un versículo? Yo lo acababa de escuchar. Y miré mi Biblia y estaba abierta en ese momento en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y notemos eso, la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y él dijo, ¿usted quiere un versículo para ello? Ahí Aleluya. está. Y obviamente hay muchas más, ¿no? Pero estaba yo preguntándole a Jason, ¿piensas que cuando escuchen este mensaje, Jason, cuál es la reacción? Quienes sean, ¿cuál es su reacción? Con los que yo he tenido contacto han sido han recibido mucho el mensaje. Creo que ah, su reacción inicial es lo ¿Cómo? extraño del mensaje, porque es extraño para Sí, ellos, sí, lo sí, sí. extraño, lo desconocido, porque no lo han escuchado mucho, si es que lo han escuchado, no han escuchado la doctrina de santificación. Y en el vacío, en la falta de esa doctrina, de la predicación de esa doctrina en los últimos 2, 3, 4, las 4 décadas pasadas, no sé qué tanto tiempo, pero en la falta de la predicación de ese mensaje, como dijo Joseph, lo que escuchamos, eso hace que nuestra fe crezca. Creo que en ciertas ocasiones la gente no entiende, pero la fe viene por el oír y oír por la palabra. Así que mientras más escuchen este mensaje, mientras más están expuestos, más lo creen. Pero muchos de ellos lo están rechazando o lo están ignorando por mi persona. No conozco a nadie personalmente que tome esa posición. Yo no puedo hablar universalmente, pero yo sé, Bueno, este. en Texas no es así. Yo le he dicho durante años que yo no creo esa idea Mm, de que solo es la persona. Una doctrina rechazada es una decisión moral. así Es es. una decisión moral y es porque yo no quiero eso. Escojo no creer eso. Yo no quiero sujetarme a la fe en Cristo y la cruz. Yo quiero trabajar, quiero hacer, quiero Mm, experimentar y tener mi libertad de esa manera. Y entonces sean el hermano Swagger predicándolo o Josh o quien quiera, en ese lugar, la oposición aún va a ser de la decisión moral de descartar la ujú, verdad. Y bueno, permítanme, muy bien. Permítame decir lo siguiente porque me parece muy interesante. El hermano Swagger lo mencionó anteriormente en la programación. Mucho de lo que se proclama hoy día puede convertirse en el yo. Yo. Usted viene con un mensaje, como lo dijo el apóstol Pablo, que decía que el yo tenía que morir, que era el mensaje de Cristo. Si alguno me va a servir, que correcto, tome la cruz, se niegue a sí diariamente, sí. mismo. Eso yo creo que tal vez es más la razón por la cual rechazan el mensaje. Hay otras voces, otros ministros o ministerios que están hablando del yo, mi carne, y su mensaje está diciendo que la carne y el yo tienen que morir. Yo creo que eso es más la razón del rechazo en lugar de algo personal para con usted. Amén. Y Creo que creo, eso es a lo que Pablo está tratando de llegar. Pudiera estar equivocado, pero en el versículo 11, donde dice que no es conforme a hombre, creo que técnicamente significa que no vino de hombre, pero no es de agrado para el hombre tampoco. Hay una parte en la que él llega en el libro cuando hablamos de la carne, palabras del espíritu, etcétera, etcétera. Así que sí, absolutamente, la naturaleza del evangelio mismo
Mm. desafía al hombre y quién es él, no se acepta tan fácilmente. Voy a hacer la pregunta. ¿Piensas, Jason, que tal vez hay algunas partes donde yo he exagerado en lo que tiene que ver al mensaje o que se puede decir de otra manera? Hermano Swagger, creo que usted ha hecho un trabajo excelente. ¿Es usted perfecto? No. ¿Es Loren perfecto? No. ¿Joseph es perfecto? Casi. Bueno, ellos me dicen que no soy perfecto. Ya yo lo he escuchado muchas veces. Pero como les dije el día de ayer, yo realmente siento que el Señor ha elevado su plataforma, ha elevado el ministerio. Él, de una manera sobrenatural, ha edificado la cadena SBN para que este mensaje pueda ser una plataforma y propelado, bueno, se pueda entregar a todo el mundo. Y yo honestamente lo creo. Creo que usted está en una temporada sobrenatural. Yo creo que usted está en una ventana divina de tiempo. ¿Y será perfecto? No. Pero en un mundo en el que el mensaje de la santificación básicamente se ha vuelto extinto, es algo necesitado y yo creo que es algo orquestado divinamente. Bueno, dependemos que usted ayude a propagarlo. Tratamos lo que podemos. Muy bien, muy bien. Cada, No, 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 no se espero que no, desaliente. espero que no. Cada verdad de Dios es una experiencia de aprendizaje. Todo lo que Dios presenta al cuerpo de Cristo, si estudiamos la historia de la iglesia y aprendemos algo, el hombre imperfecto ha producido verdades, bueno, perfectas desde siempre. Y a eso es a lo que queremos llegar con el cuerpo de Cristo. Y solamente puede ser a través de hombres imperfectos. ¿Qué piensan ustedes que el liderazgo de las asambleas de Dios en relación a este mensaje? Al mensaje de la santificación, Sí. el liderazgo de las asambleas de Dios definitivamente aceptan el mensaje de la santificación, como lo hemos dicho desde hace un tiempo en nuestra declaración doctrinal, en nuestras historias doctrinales, hemos creído y proclamado santificación. El blanco correcto de la fe, ¿ellos entienden eso? No me parece que lo entienden. Yo no lo entendía. No sé, desde una perspectiva individual, de líder a líder, no hemos tenido estas discusiones, no nos hemos sentado para platicar de las matices de la santificación. Sería muy interesante sentarse con el liderazgo Mm. denominacional para hablar de las diferentes matices de esa doctrina en particular. Sí, es una cosa creer en la santificación progresiva y cómo se hace si entendemos para poder traerle a la gente lo que se necesita, porque esta es la situación. Entendemos la importancia de una fe centrada correctamente y el efecto relativamente a la persona del Espíritu Santo sobre fe centrada correctamente. Sé lo que muchos hoy día están sufriendo. Y ellos aman a Dios, no son hipócritas. Yo he estado allí, yo lo sé, yo no estoy aquí diciendo algo que leí en un libro en algún lugar. El Espíritu Santo me dijo, el Señor me dijo, te voy a mostrar algunas cosas sobre el Espíritu Santo que ahora desconoces, y eso fue en el 1988. Y inicialmente yo pensé, Señor, el Espíritu Santo es Dios, hay todo tipo de cosas de Él que yo desconozco, pero yo sabía que en ese momento me hablaba de lo que estábamos Sí, hablando acá, lo poco que yo conocía en aquel momento, ¿no? Pero Él mantuvo esa promesa, la mantuvo. Y realmente yo quiero que todo el mundo, pues, que la viva, porque yo sé lo que ha hecho en mi vida. Ha sido un gozo inefable lleno de gloria. Y realmente cada vez se hace mejor y mejor. Y yo creo que es una de las señales de lo que Dios hace y queremos que otros lo tengan, ¿no? absolutamente. Hablando del liderazgo denominacional, corramos un paralelo a su propia vida. No hay duda en mi mente que mi liderazgo denominacional, otros líderes denominacionales, ellos son como usted, hombres de Dios, que tratan de cumplir su papel, su oficio, su llamado, evangelizando al mundo. Y ahora tal vez como usted entonces, tal vez no hayan entendido completamente todos los matices de la doctrina de la santificación. Usted me hizo una pregunta hace un momento, ¿entienden ellos? No lo sé, pero eso no los hace mala gente.
No. No lo hizo usted una mala persona. Usted era cristiano, le servía a Dios plenamente a todo su conocimiento. Pero lo que estamos esperando es que la gente escuche este mensaje y lo llegue a los detalles para que puedan hacer aplicaciones a sus vidas. Y una vez más, no es una cosa u otra, sino las dos. Bueno, esta programación llega a sus casas Correcto. ahora. Literalmente en sus Es casas. disponible. Está disponible. El Espíritu Santo lo puede Así hacer es. así. Así que si no lo saben, realmente no es por falta de oportunidad de conocerlo. Amén. La oportunidad está allí. Y tenemos que orar para que ellos aprovechen la oportunidad de escuchar, Sí. supongo yo, ¿no? Y comenzar a predicarlo y proclamarlo para que no haya preguntas y dudas. No conozco yo al liderazgo de las asambleas de Dios o de la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular. Años atrás sí, pero ya realmente no los conozco personalmente. Pero tenemos que orar por ellos para que Dios los ayude y tal vez ya ves, estén viendo, no lo sé. Pero se nos terminó el tiempo en este día, eso sí lo sé, y yo creo que ha sido excelente. Jason, apreciamos la contribución que has hecho el día de hoy en gran Gracias manera. por invitarme, hermano Swagger. Y entiendo que estarás con nosotros mañana. Estaré mañana, sí. Bueno, esperemos que estés aquí con nosotros al lado de tu guardaespaldas. Haré como usted dice, él es un hombre grande, ya les dije. Así es. Joseph tampoco es pequeño. Solo le quería ayudar un poco. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy y Dios les bendiga abundantemente. He sentido la presencia del Señor mientras cerramos la programación. Y gracias a Dios por quien Él es y lo que Él es. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.